Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a, en un sentido, seguir, en otro sentido, comenzar con el tema de los dones. Hemos hecho una introducción en Segunda de Pedro, hablando de la autoridad de las Escrituras, y ahora nos metemos, propiamente dicho, a Primera de Corintios. Vamos a estar estudiando, recuerden, Primera de Corintios, capítulo 12 al capítulo 14, que habla de los dones. Por supuesto, no son los únicos textos donde se toca el tema de los dones, pero sí es tal vez uno de los pasajes que más se desarrolla los dones, porque son 3 capítulos en conexión con este tema. Así que Primera de Corintios, capítulo 12, y hoy vamos a estar viendo versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3, leo de la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas preciosas verdades que hemos cantado, que hemos meditado. Queremos agradecerte por Cristo, por nuestra ancla firme, porque en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, nos aferramos a esa ancla. En medio aún de nuestro pecado, Señor, nos aferramos a esa ancla firme que no puede ser removida. Y gracias, Señor, porque llegará el día en el cual tú nos llevarás a tu presencia, donde cruzaremos el horizonte y ya te veremos, ya no andaremos por fe, sino por vista. Qué precioso ese día, Señor. Queremos rogarte ahora que tú nos hables, queremos rogarte que tú nos pastorees, queremos rogarte escuchar tu voz, por favor, que tu palabra esté obrando para la salvación de aquellos que están en medio nuestro y no te conocen, y para el crecimiento de tus hijos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La realidad es que nosotros solemos cometer muchos errores, y todos se van a sentir identificados, por ignorancia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos por ignorancia? Te dicen que hagas un trabajo, no sabes cómo hacerlo, pero ahí cancherías un poco, no, yo puedo hacerlo, y te mandás a hacerlo. Y cuando estás ahí decís, por favor, tierra, nunca orás tanto por la venida del Señor. Y metiste la pata. Por ignorancia, porque te metiste a hacer algo que no sabías, no preguntaste, no averiguaste, pensaste que lo podías manejar, y hubo un problema. Recuerdo una vez estaba en el trabajo y me había llevado un barco y me dijeron que había un problema con una carga. Me lo pasaron a mí y yo, para no molestar a mi jefe, me metí en el tema, también la canchería, digamos. Quise solucionarlo y se armó un problema enorme por ignorancia, porque la verdad es que no tenía en ese momento el conocimiento para poder abordar ese problema. Y nos pasa, no solamente en el trabajo o en arreglar cosas, sino nos pasa en toda área de la vida, ¿no? A veces en la crianza uno dice, ¿por qué no supe esto antes? ¿Por qué no me lo enseñaron antes? Me hubiese ahorrado muchos problemas. Cometimos problemas por ignorancia en la crianza. Bueno, en el matrimonio. ¿Por qué no supe esto antes? Ya llevo varios años de casado, no está todo perdido, pero si lo hubiese habido antes, me hubiese ahorrado muchos problemas. Y la realidad es que la ignorancia trae problemas, muchos problemas. Y la ignorancia, por supuesto, trae problemas en la iglesia, y la ignorancia en cuanto a los dones trae problemas, muchos problemas. Pero no solamente trae problemas hoy, sino que traía problemas en ese tiempo en Corinto. La ignorancia de los dones trae muchos problemas. Por eso lo que vamos a ver hoy, hermanos, es que no debemos ignorar la importancia de los dones espirituales que Dios nos ha dado. No debemos ignorar la importancia de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Y vamos a ver 3 acciones que nos van a servir para no ignorar los dones. Porque si los ignoramos,
vamos a tener un problema. Y lo primero que vos y yo debemos hacer para no ignorar los dones espirituales es algo muy sencillo. Estudiar lo que la Biblia dice. Para no ignorar los dones, tenemos que estudiar lo que la Biblia dice. Noten conmigo, por favor, en capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La realidad es que la iglesia de Corinto tenía muchísimos problemas en muchas áreas, y uno de ellos era los dones. Ahora, lo que debemos entender es por qué la iglesia de Corinto tenía tantos problemas, y muchos de los problemas que los corintios tenían está arraigada a la cultura misma de los corintios. O sea, para entender los problemas de Corintio, de la iglesia de Corinto, debemos entender la ciudad de Corinto. No podemos entender los problemas sin entender la ciudad. Si nosotros vemos la iglesia de Corinto rápidamente, lo que la Biblia nos enseña, vemos que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, en su segundo viaje misionero, funda esta iglesia, y la iglesia de Corinto tiene la particularidad que es una de las dos iglesias donde Pablo más tiempo se queda. No sé si recordarán, una es Éfeso, 3 años se queda en Éfeso Pablo, porque Éfeso era una gran ciudad. Si nosotros miramos la estrategia en un sentido de Pablo, vemos que Pablo va fundando iglesias va fundando iglesias en lugares, en ciudades claves, en ciudades importantes. Una de esas era Éfeso, por supuesto, y otra de ellas es Corintio. Corinto era una ciudad sumamente importante en el tiempo del apóstol Pablo, y Corintio era una ciudad muy importante porque tenía una particularidad. Corintio estaba situada entre lo que es el Peloponeso, digamos, una isla, no es una isla, el Peloponeso, eso es, y el continente de Grecia. Justo en el medio está la ciudad de Corinto. Entonces, ese pedacito une 2 mares. Entonces, lo que hacía era que los navegantes, en vez de hacer 300 kilómetros rodeando todo el Peloponeso, directamente por tierra subían los barcos a unos rieles, digamos, que había, y lo pasaban de mar a mar sin tener que dar toda la vuelta. Hoy se hace lo mismo, no sé los que sabrán de barcos o de comercio. Si vos querés mandar un barco a Perú, ¿qué haces? De Argentina, lo cruzás por tierra hasta Chile y de Chile lo sacás. Bueno, hacían algo similar, pero con una distancia más corta. Entonces, eso hacía que la ciudad de Corinto es una ciudad muy importante en comercio, porque todo comerciante que quería ir de un mar a otro, casi todo comerciante, en vez de arriesgarse, cruzaba por Corinto, era mucho más sencillo. Y además, Corintio tenía la particularidad, obviamente el tema de que haya mucho comercio, tenía muchas culturas distintas. Imagínense, gente de todo el mundo, comerciantes, que comerciaban, que hacían, pasaban por Corintio. Eso hacía que la ciudad de Corintio, vamos a decir así, todo el tiempo haya gente nueva, constantemente. Y no solamente gente nueva, sino gente de distintas culturas. Pero también tenía otra particularidad Corinto, es que la ciudad había sido destruida por los romanos mucho tiempo antes, y en el tiempo de Pablo, antes del tiempo de Pablo, cuando fue refundada, lo hicieron con gente de muchos lugares. Entonces, eso hacía que en Corinto haya una gran variedad de culturas, podemos decir así. Y por supuesto, como en toda ciudad importante, ¿qué es lo que abunda en las ciudades grandes? El pecado. En toda ciudad grande, o sea, la realidad es que toda esta gente que venía de todos lados no venía a traer sus buenas cosas, sino que siempre traen sus malas cosas. ¿Y qué es lo que traían? El pecado. Así que la ciudad de Corintio era una ciudad sumamente pecaminosa. Había un templo de Afrodita, donde había, bueno, algunos dicen 1000 prostitutas, no lo sabemos, pero sí había sacerdotisas que se prostituían como supuestamente una adoración a su Dios, con minúscula por supuesto. Y tal era así que se llegó a decir a los corintios, que el acto de inmoralidad sexual se le llamó corintizar. O sea, corintizar es un sinónimo de inmoralidad sexual. Un comentarista, Gordon Fee, compara la ciudad de Corinto con Las Vegas, para que nos demos una idea. ¿Cómo se le llama a Las Vegas? ¿Alguien sabe? La ciudad del pecado. Bueno, ¿por qué? Porque justamente abunda todo tipo de drogas, alcohol, promiscuidad sexual, apuestas. Los promotores
de Las Vegas, digamos, los gobernadores o los que promueven, dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Es una ciudad sumamente corrompida. Bueno, cuando pensamos en Corintio, la iglesia de Corinto, debemos pensar que estaba situada como fundada una iglesia en el medio de Las Vegas. Imagínense por un momento, una ciudad en medio de Las Vegas. Y lo sabemos, eso, no solamente por evidencia externa, sino por lo que leemos en la misma carta. Dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, yo se los leo, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y acá empieza a nombrar pecados, Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo en versículo 11, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros. Esto erais. O sea que, bueno, pero ya habéis sido justificados, etc. O sea, ellos vivían en este tipo de inmoralidad sexual. Vemos que la iglesia de Corinto tenía problemas con la carne sacrificada a los ídolos, con comer carne que se sacrificaba a los ídolos, después se vendía en la carnicería. ¿Y por qué tenían problemas? Porque ellos practicaban la adoración a los ídolos. Entonces ahora compró una carne que había sido sacrificada a los ídolos, que no tiene ningún problema, a ellos le traía un problema por su trasfondo. Así que la iglesia de Corinto está fundada en una ciudad sumamente inmoral y, por supuesto, la ciudad afecta a la iglesia, ¿no? La ciudad, o sea, el contexto, de cierta manera, a veces nos presiona y nos afecta. Y en el caso de los corintios, rodearse, no solamente haber salido de ese trasfondo, sino seguir en medio de ese trasfondo, los llevaba a tener muchísimos problemas. Ellos, en la ciudad de Corinto, se adoraba muchísimos dioses. Así que la iglesia de Corinto tenía problemas, muchos. Uno de esos problemas que tenían, por supuesto, era sobre divisiones. Ellos tenían un alto grado de... Se creían superiores a otros. Entonces había problemas de divisiones. Y leemos en capítulo 1, versículo 11, dice el apóstol Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, y sigue. O sea, en Corintio, Pablo escribe esta carta, en primer lugar, porque a él le llega un informe de que en la iglesia de Corinto había divisiones. Y recordarán en capítulo 1, 2, 3, que habla de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, había divisiones. Así que Pablo escribe esta carta porque ellos tenían divisiones. También lo vamos a ver más adelante en otros mensajes. Eso traía problemas en el uso de los dones. Pero no solamente ellos había divisiones, sino que Pablo escribe esta carta porque ellos tenían dudas. O sea, aparentemente no solamente los de Cloé le informaron a Pablo sobre las divisiones, sino que alguien, tal vez en el capítulo 16 podemos tener una pista, pero alguien le lleva una carta a Pablo con dudas. Los corintios tenían dudas, muchísimas dudas. Imagínense, una ciudad sumamente promiscua, tenía muchas dudas. Entonces Pablo no solamente trata la división, sino que trata las dudas de los corintios. Por ejemplo, en capítulo 7 vemos que ellos tenían dudas en cuanto al matrimonio. Muchas dudas en cuanto al matrimonio. ¿Qué pasa si soy soltero? ¿Qué pasa si soy divorciado? ¿Qué pasa si mi hija es virgen? ¿Debe casarse? Muchas dudas. Y dice Pablo en capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, etc. En cuanto a lo que me escribiste, o sea, Pablo está respondiendo una pregunta. En capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, y desarrolla los ídolos, o sea, se ve que le preguntaron sobre el matrimonio, le preguntaron sobre los ídolos. Y los corintios también tenían dudas en cuanto a los dones. Noten ahí capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Bueno, hay una conjunción acá que no está traducida, pero es la misma que se usa en capítulo 7 y en capítulo 8, que es en cuanto a. Si ustedes notan, leen la Reina Valera, por ejemplo, dice, en cuanto a los dones. O sea, nos damos cuenta que ellos le preguntaron sobre el matrimonio, le preguntaron sobre los ídolos y le preguntaron sobre los dones. En cuanto a los dones, y Pablo empieza a desarrollar. O sea, Pablo no es que, cuando escribe sobre los dones espirituales, no es que dijo, bueno, voy a escribir sobre esto porque me gusta, está bueno el tema, sino porque ellos tenían dudas. Así que debemos entender, al encarar el tema de los dones espirituales, que Pablo está respondiendo a inquietudes que ellos están teniendo. Y está también, por supuesto, lidiando
con problemas. Así que Pablo trata a esta iglesia, que tenía muchos dones. Leemos en capítulo 1, versículo 7, que a ellos no les faltaba ningún don. Tenían muchos dones, pero tenían problemas. Y en el momento que Pablo escribe esta carta a los Corintios, debemos entender que todos los dones estaban vigentes. No nos vamos a meter ahora si estaban o no vigentes ahora, pero en ese momento no hay duda. En ese momento que Pablo escribe esta carta, están todos los dones vigentes, absolutamente todos, lo vemos por cómo los desarrolla. La carta escrita a los Corintios fue una de las primeras cartas de Pablo, no de las últimas, una de las primeras. Y en el desarrollo de la iglesia, en ese momento, ellos tenían dudas y había problemas en cuanto a todos estos dones. Ahora debemos entender, Pablo dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Bueno, la palabra dones en realidad no está, dice, es espirituales. Nosotros las traducciones las suplen dones, porque en versículo 4 va a hablar de los dones. Entonces entendemos que Pablo está hablando de los dones espirituales. Ahora, debes preguntarte, porque para entender los dones espirituales ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? Bueno, un don espiritual es un regalo dado por Dios a los creyentes en el momento de la salvación. Eso es un don espiritual. Es un don dado por Dios a los creyentes en el momento de la salvación. Y los dones espirituales se diferencian de los talentos naturales. ¿En qué se diferencian? En que los dones espirituales son dados a creyentes y los talentos a cualquier persona. Los talentos, podemos decir así, tienen que ver con la gracia común de Dios a todas las personas. Y los dones con la gracia especial de Dios a los creyentes. Entonces, un talento, por ejemplo, lo tiene un creyente y un no creyente. Un talento, por ejemplo, tiene que ver, no sé, con la habilidad para jugar al básquet. Yo me puedo poner a entrenar toda mi vida al básquet, nunca voy a jugar como Michael Jordan. Porque tiene un talento que yo no tengo. O nunca voy a jugar al fútbol como Messi, o nunca voy a cantar como Pavarotti, o bueno, el ejemplo que quiera usar. Porque Dios no me dio ese talento y puedo ponerme a cantar y a practicar, desde chico a practicar canto, puedo cantar bien, nunca voy a cantar como Pavarotti. Puedo entrenar toda mi vida en el fútbol, puedo llegar a jugar bien, pero nunca voy a jugar como Messi, o como Maradona, o como que sea. Porque hay talentos naturales en su gracia común. Pero los dones están ligados a los creyentes. Así que los dones, un don espiritual no lo tiene cualquier persona, sino lo tienen los creyentes. Y Dios los da, eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, pero Dios lo adelanto. Dios lo da en el momento de la salvación y como Él quiere, de manera soberana. Pero, por supuesto, los dones se pueden confundir. Y eso es lo que estaba pasando con los corintios. Los dones se pueden confundir. Y cuando nosotros leemos la Biblia y hablamos de los dones espirituales, debemos entender, si ustedes, no sé si alguno de ustedes ha estudiado el tema de los dones espirituales, pero se darán cuenta rápidamente si leen Romanos, Primera de Pedro, Romanos, Efesios y Primera de Corintios, que es donde se trata el tema de los dones, que no coinciden las listas. Se habrán dado cuenta rápidamente. Y eso tiene que ver porque las listas son representativas, o sea, son como categorías de dones. Por ejemplo, en Romanos 12:28, en Primera de Corintios 12:28 se habla de administrar y en Romanos 12:8 se habla de presidir. Bueno, probablemente coincida eso. Administrar tiene que ver con liderar algo y presidir tiene que ver con liderar. Bueno, es una categoría de dones. Podemos decir, no está el don de predicar, no existe el don de predicar, pero bueno, si alguien dice yo tengo el don de predicar, bueno, quiere decir que tiene el don de exhortación y enseñanza. Entonces, de cierta manera, los dones, las listas de dones son representativas, o sea, representan ciertas categorías. Y en el caso de los corintios, ellos estaban cometiendo ciertos errores en cuanto a los dones. Ellos estaban confundiendo qué son dones genuinos y qué son dones falsos. Y eso es muy llamativo, ¿no? Porque lo mismo pasa hoy. ¿Esto es un don genuino o es un don falso? ¿Es verdad esto o es mentira? Bueno, eso es lo que le pasa a ellos. Porque los dones, piensen por un momento, los dones se pueden confundir con cosas comunes. Por ejemplo, voy a dar una ilustración rápida. El don de enseñanza. Una persona tiene el don de enseñanza, pero hay buenos maestros seculares, ¿no?
Hay buenos maestros seculares que explican muy bien. Bueno, pero un maestro secular no tiene un don de enseñanza, salvo que sea un creyente que tenga don de enseñanza, pero supongamos que no. Entonces, esa persona enseña muy bien, pero cuando capaz lo podés enseñar en la iglesia, no es lo mismo. Aunque enseña muy bien, explica muy bien, es muy didáctico, hizo, no sé, un posgrado en didáctica, es excelente explicando, pero cuando predica o enseña donde sea, no es lo mismo, porque no se le ha dado ese don. Ahora, en cierta manera, es similar a un talento, como podemos decir la enseñanza en general. Entonces, los dones espirituales se pueden confundir, y eso es lo que les pasaba a los corintios. Los corintios estaban confundiendo. Y no solamente los dones espirituales, y esto es polémico, se pueden confundir, sino que Satanás los puede imitar. Y voy a dar un ejemplo. Hay falsos profetas, muy bien, y falsos apóstoles. Pero según la Biblia, en Efesios capítulo 4, el apóstol es un don de Dios. Es un don de Dios el apóstol. Pero ¿qué hace Satanás? Lo imita, enviando a la iglesia falsos apóstoles. Entonces, los dones espirituales se pueden mal imitar y Satanás los puede falsificar. Y de esa manera Satanás envía falsos apóstoles en ese tiempo, hoy envía falsos pastores. El pastor maestro es un don de Dios, según vemos en Efesios capítulo 4, pero vemos por todas las cartas, muchas cartas, que Satanás introduce falsos pastores. Vemos que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces Satanás replica, imita, y eso trae confusión. Y eso traía confusión en los corintios. El problema es la ignorancia. Si nosotros ignoramos el tema de los dones espirituales, como iglesia vamos a tener problemas. Porque la ignorancia es un problema. Siempre lo fue. En el pueblo de Israel se desvió por ignorancia. ¿Cuál es el gran problema de Jueces? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y ese fue el problema. Por lo tanto, la ignorancia no es una virtud como se trata de hacer hoy, sino que la ignorancia es un problema. Pero antes, digamos, de pararnos de un lado de la vereda, nosotros no creemos que todos los dones estén vigentes, hoy no vamos a tocar este tema, pero antes de pararnos del lado de enfrente de la vereda y empezar a señalar y a reírnos de los que tal vez de iglesias que hacen cosas absurdas, como vamos a ver más adelante, antes de pararnos del lado de la vereda enfrente y señalarlos y decir, miren qué ignorantes, debemos pensar que ignorar los dones espirituales puede ser un problema para nosotros como iglesia. Tal vez nosotros no caemos en ignorar los dones espirituales en cuanto a hacer cosas absurdas, pero si yo pregunto hoy rápidamente qué don crees que el Señor te ha dado, quizás muchos de ustedes no lo sepan. Bueno, parte es mi culpa, vamos a decir así, por eso ahora lo estoy enseñando, pero parte tiene que ver con la ignorancia. Ignorar que nosotros tal vez no nos vayamos al lado carismático, pero que nosotros ignoremos, como los corintios, qué dones Dios nos ha dado, es un problema. Porque según vemos, como sigue desarrollando Pablo en capítulo 12, Dios ha dado dones a los creyentes en el momento de la salvación para la edificación de la iglesia. O sea que si vos sos un creyente, Dios te ha dado por lo menos algún don, por lo menos uno, tal vez varios, por lo menos uno, con el propósito de que vos edifiques la iglesia. Pero si no sabes qué don Dios te ha dado, ¿es un problema o no? Es un problema, porque si Dios me lo da para que yo edifique la iglesia y yo no sé qué don Dios me dio, es un problema. Por supuesto, todos los creyentes debemos hacer todas las cosas, vamos a decir así. Todos debemos enseñar, según Mateo capítulo 28, la gran comisión, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿De qué manera? Enseñándoles. O sea que todos los creyentes debemos discipular y todos los creyentes debemos enseñar, pero hay personas que tienen don de enseñanza. Todos los creyentes debemos servir, pero hay personas que tienen don de servicio. Todos los creyentes tenemos que tener misericordia, pero hay creyentes que tienen el don de misericordia. Entonces, y Dios nos da los dones con el propósito, y a vos, si sos un creyente, te ha dado los dones con el propósito de que edifiques la iglesia. Pero debemos entender que los dones espirituales no están ligados a un ministerio. No están ligados a un ministerio. O sea, nosotros pensamos que una persona con don de enseñanza tiene que predicar
desde el púlpito, no necesariamente. O una persona con el don de servicio tiene que estar en mantenimiento de la iglesia. No. Los dones son dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no para que sirvas en un ministerio específico. Cito a un autor, McCune se llama, en su teología sistemática, dice lo siguiente: un don es una capacidad o aptitud para servir y no es una esfera en la cual debe usarse ese don. O sea, es una aptitud, pero no es una esfera. Sigue diciendo este teólogo. No existe el don de dirigir los cantos, no existe. No existe el don de trabajar con jóvenes. No existe el don de tocar el violín, de interpretar música. No existe el don de evangelizar a los judíos. No, esos son ministerios, pero no son dones. ¿Por qué? Porque Dios no te da el don para que sirvas en un ministerio, sino para que edifiques la iglesia. Por eso es un problema cuando nosotros los ignoramos. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado un don, el que sea, de tener misericordia, capaz no tenemos nosotros un gran ministerio de misericordia acá. Pero si Dios te ha dado un don, por más que no exista el ministerio de misericordia, no es que vos no podés ejercer tu don. Claro que lo podés usar para la edificación del cuerpo de Cristo y debes usarlo. Y lo más precioso de todo esto es que generalmente a las personas que tienen los dones que Dios les ha dado son tienen mucha creatividad con su don. Y me encanta esto porque pasa, se te acerca alguien con don de misericordia y te empieza a decir, estaría bueno hacer esto en la iglesia y esto otro, cosa que yo no he pensado porque capaz no tengo ese don. Pero a vos sí Dios te lo ha dado y estás todo el tiempo pensando cómo hacer eso porque Dios te ha dado ese don. Entonces, si Dios te dio ese don, no debes ignorarlo. No debes ignorarlo. Debes involucrarte, de vuelta, como vamos a ver, no ahora en otros mensajes, más adelante, pero en capítulo 12, debes involucrarte en áreas donde puedas usarlo. O debes, tal vez no hay un área específica, pero debes ejercer ese don. Porque Dios te lo ha dado para la edificación de la iglesia. Entonces, si vos vas a elegir dónde servir al Señor, bueno, todos debemos servir de todas las maneras, como dije antes, pero vos debes saber qué don Dios te ha dado. Porque un error es malinterpretar los dones como se hace hoy en muchas iglesias carismáticas, pero un segundo error sería que nosotros digamos que los dones no importan. Eso sería un error. Que digamos, como no creemos que hay dones vigentes, bueno, entonces los dones no importan. Pero Pablo, ¿qué dice acá? No quiero que ignores. Así que debes saber, en primer lugar, lo que nos va a ayudar a no ignorar la importancia de los dones es que estudiemos. Y es lo que vamos a hacer ahora, a lo largo de estos mensajes. Debemos saber, si Dios es un creyente, repito, Dios te ha dado un don espiritual y Dios no te lo dio para que lo guardes en el bolsillo, sino te lo dio para que edifiques la iglesia. Y déjame decirte que no solo te lo dio para que edifiques la iglesia, sino que Dios te va a pedir cuenta de eso. El día que sos un creyente, el día de que estés delante de Él, nos va a pedir cuenta de un montón de cosas. Y una de esas cosas es, ¿qué has hecho con los dones que Dios te dio? Pero es que eso no importa. Entonces, ¿para qué te lo di? ¿No? Así que debes entender, en primer lugar, debes estudiar lo que la Biblia yo también, estudiar lo que la Biblia dice en cuanto a los dones. Pero lo segundo que debemos hacer es diferenciar los dones verdaderos de lo que sucede en los cultos paganos. Debemos estudiarlo en primer lugar, pero en segundo lugar debemos diferenciar los dones verdaderos de lo que sucede en cultos paganos. Noten versículo 2, por favor. Dice el apóstol Pablo, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Si bien la iglesia de Corinto estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles, muchos eran gentiles, y Pablo ahora le está apuntando justamente a los gentiles. Porque dice el texto, cuando erais gentiles. O sea, muchos de ellos eran gentiles y en ese tiempo no había ateos como hay hoy. Todas las personas adoraban dioses. Y uno de los tipos de adoraciones eran a través de actos sexuales, como dijimos, y otros eran a través de los cultos mistéricos, se llama, cultos mistéricos. En ese tiempo, en el tiempo de que Pablo escribe, se practicaba todo tipo de cultos mistéricos. Yo se los leo, por ejemplo, lo que dice un diccionario bíblico en cuanto a estos cultos. Dice, los cultos de misterio de Baco, un dios, no tenían un santuario central
y tomaban diversas formas en todo el mundo helénico. Dice, el culto, noten lo que se hacía en este culto, el culto se caracterizaba por los frenéticos ritos de consumo de vino, en los cuales los participantes vagaban por las laderas boscosas de montañas, llevando puestas pieles de cervatillo y llevando varas, adornadas con hojas de hiedra y una piña. También, supuestamente, descuartizaban animales vivos con sus propias manos y comían la carne cruda. Muchos de los participantes eran mujeres conocidas como ménades. O sea, imagínense en estos cultos, la gente borracha corriendo por ahí, descuartizando animales. Bueno, de ahí habían salido los corintios. Muchos de los que estaban ahí habían salido de eso. Y los corintios traían esas prácticas, o confundían esas prácticas de estos cultos frenéticos con la adoración verdadera. Pero ahora la adoración de ídolos, en ese tiempo este tipo de adoración era adoración de ídolos, la adoración de ídolos no es neutra, sino que la adoración de ídolos es adoración a demonios. Dice Pablo en 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Así que podemos pensar que en ese tiempo, en este tipo de prácticas, de cultos de misterio, había endemoniados. Pablo los llama ídolos mudos como una referencia al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías y muchos de ellos hablan de los ídolos mudos. ¿Por qué mudos? Bueno, justamente como una burla, ¿no? Porque vos vas a adorar un pedazo de madera y no te responde. Le entregás tu dinero o tu vida al Dios dinero, y cuando vas a pedir que el Dios dinero haga algo por vos, no puede hacer nada, porque está muerto, es un ídolo muerto. Pero muchas de las prácticas de adoración de ídolos en ese tiempo, y lo vemos luego en el libro de los Hechos, y lo vemos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, mucho de eso tenía que ver con adoración satánica. Tal vez no directamente a Satanás, pero sí personas endemoniadas. Y decimos que los corintios eran llevados por algunos de ellos probablemente, eran llevados, antes de ser creyentes, estaban endemoniados, y en su endemoniamiento, no sé cómo se dirá, ellos hacían prácticas, todo tipo de prácticas incoherentes. Porque noten lo que dice el versículo 2, dice, cuando eran gentiles, se os extraviaba. O sea, alguien, no dice quién, pero alguien los llevaba, los engañaba, esa es la idea de extraviar, los arrastraba. Y dice, llevándoos como se os lleva, de vuelta. Alguien está llevando a los corintios en ese tiempo a una adoración de éxtasis. O sea, los corintios entraban en un éxtasis, y en ese éxtasis seguramente muchos endemoniados decían palabras inentendibles. Les cambiaría la voz, se caerían al piso. Todo tiene que ver con adoración satánica, con endemoniados. Y Pablo le está diciendo ahí, bueno, eso era antes. Ahora ustedes no pueden hacer lo mismo en la iglesia. O sea, su ignorancia los estaba llevando a que ellos veían dones, en ese momento el don de lenguas, que tenía que ver con idiomas, ya lo veremos, estaba vigente, y ellos confundían un don de lenguas genuino con un balbuceo que no tenía nada que ver. Lo confundían, porque ellos ignoraban el tema. Y muchos seguramente de los corintios en ese tiempo, en la oración, en estas adoraciones místicas, muchos profetizaban. Entonces, los corintios confundían el verdadero don de profecía, dado por Dios, vigente en ese momento, con lo que pasaba en los cultos de misterio. O sea, estaba tan paganizada la ciudad que ese paganismo se estaba metiendo en la iglesia. Y lamentablemente debemos decir que no es muy distinto hoy en día. No es muy distinto. Si nosotros miramos lo que sucede en las iglesias cristianas de hoy en día, te vas a dar cuenta que no difiere de los cultos paganos.
Si nosotros iríamos a recorrer, no voy a decir acá, a otros países, donde sea, empezamos a recorrer lo que practican las iglesias que afuera dicen evangélicas, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada de evangélico, que tiene que ver más con prácticas paganas que con evangelio real. Noten, yo les leo lo que dice un informe de lo que se practica en un culto pagano en África, escuchen. Y no me digan, pero díganme en un sentido, sin hablar, lo que viene a su mente. Las prácticas religiosas del oeste de África en general se manifiestan en las ceremonias comunales y o ritos adivinatorios en el que los miembros de la comunidad, superados por la fuerza, entre comillas, ponen acá, el que escribe esto no es cristiano, se excitan hasta el punto de entrar en la meditación y trance en respuesta a la rítmica mántrica, tambores y o cantos. O sea, las personas se empiezan a tocar, a cantar y empiezan como que pierden la conciencia y empiezan a balbucear. No es muy distinto a lo que pasa hoy en las iglesias. No es muy distinto. Y no es muy distinto a lo que pasaba en los Corintios, de vuelta. Ellos salían de estas religiones donde pasaban estas cosas y ellos ahora, había personas que estaba pasando esto en la iglesia y ellos lo confundían porque ignoraban el tema de los dones. Piensen, por favor, por un momento, que el mismo problema que tienen los corintios es el que pasa hoy en día cuando se ignora lo que la Biblia dice en cuanto a los dones. Personas se caen al piso y empiezan a reír sin parar, ¿no? Y dicen que eso es del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde el Espíritu Santo hace eso en la Biblia? ¿En dónde? O sea, ¿por qué decís que es del Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, en el caso de los corintios, porque era algo estático, era algo sorprendente. Y lo mismo pasa hoy en día. La pregunta es, si vos le preguntás a una persona, bueno, que se cae al piso y empieza a reírse sin parar, cuando se levanta le decís, ¿esto de qué fue del Espíritu Santo? ¿Y por qué fue del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, simplemente por lo extraordinario de la situación. La gente supuestamente entra como en un frenesí y empieza a hablar en lenguas y se cae al piso, temblando como si fuese una epilepsia. Y cuando se levantan dice, eso es del Espíritu Santo, eso fue el Espíritu Santo. ¿Pero por qué decís que fue el Espíritu Santo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu argumento para decir que eso es el Espíritu Santo? Porque si nosotros miramos esa práctica y nos vamos a África, por decir un continente, nos vamos a dar cuenta que mucho de eso mismo que pasa ahí, pasa en los cultos satánicos, o en los cultos no satánicos, pero en los cultos paganos. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué decís que eso es del Espíritu Santo si no está en la Biblia? Y Pablo está diciendo, eso, hermanos, tiene que ver con los cultos paganos. Eso, noten por favor de vuelta el versículo 2. Eso era cuando antes se os extraviaba y se os llevaba a la oración pagana, pero eso ya no tiene que ser así. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y lo mismo debemos decir hoy en día en muchos lugares. Eso no tiene nada que ver con Dios. Satanás imita los dones verdaderos y los falsifica y engaña a la gente. Y voy a dar un claro ejemplo de esto, ya les di algunos, pero voy a dar un claro ejemplo de esto que se cuenta yo se los leo en Hechos 16. Hechos 16, 16 al 18. Hechos 16, 16 al 18. Yo se los leo, dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos, Lucas escribió Hechos, está contando Lucas, estaba narrando esto. Aconteció que cuando íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Noten lo que hacía una muchacha endemoniada. Noten lo que decía esta muchacha. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, daba voces diciendo, escuchen lo que decía esta mujer endemoniada, esta muchacha endemoniada. Estos hombres, Lucas, Pablo, los que estaban ahí, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Se dan cuenta? O sea, una muchacha endemoniada estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, casi que parece que está predicando el Evangelio, ¿no? Está endemoniada esta muchacha. Dice versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, no una vez,
muchos días. Mas desagradando a Pablo, al apóstol Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, estaba endemoniada esta muchacha, le habla al demonio, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora uno se pregunta, Pablo, ¿por qué haces eso? Si en realidad ella en última instancia, comillas, estaba diciéndole al pueblo que ustedes eran siervos de Dios y que los escuchen. ¿Por qué no la dejaste seguir? Porque no tiene nada que ver Dios con Satanás. Nada que ver. La luz con las tinieblas. Entonces, esto podía ser, si Pablo no aclara esta situación, esto podía ser que cuando Pablo se fuese de ese lugar, la gente empiece a escuchar a esta muchacha y termine desviando a la iglesia. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas, supuestamente en nombre de Dios, hacen cosas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con Dios. Nada que ver. Tiene que ver con cultos paganos. De vuelta, hermanos, miren por favor lo que sucede en las iglesias. Y quiero ser claro en esto, porque es lo que dice el texto, que ellos eran llevados. Lo que pasa en muchas iglesias tiene más que ver con cultos paganos que con lo que la Biblia dice. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, no tiene nada que ver con lo que la Biblia manda. Absolutamente nada que ver. Entonces, debemos saber, en cuanto a los dones espirituales, entender que Dios nos ha dado un don, debemos saber cómo usarlo, debemos saber qué es un don espiritual, debemos diferenciarlos de los dones falsos, pero la pregunta es, ¿y cómo los diferenciamos? O sea, si vos entras a una iglesia, ¿cómo sabés si es un don genuino o es un don verdadero? ¿Cómo sabés si ese don proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Cómo sabés si porque todos nosotros hemos escuchado, los que venimos del contexto de iglesia alguna vez, que en una iglesia falsa se ha dicho, no, pero yo vi que el pastor oró por menganito y se sanó. Entonces, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque se sanó. Y nos pasa eso, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? Y cuando vos vas o no sé, hizo un supuesto milagro. Entonces, cuando vos vas a decir que es un falso maestro y ves el milagro como que ¿no? Porque cuando le vas a decir algo decís, pero lloré y se sanó. Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si viene de Dios o no? ¿Cómo sabes si realmente este don es genuino o es falso? ¿Cómo lo sabes? Por lo que produce. Por lo que produce. Por eso, en tercer lugar, lo que debemos hacer es entender los dones verdaderos. Para diferenciarlos de los falsos, debemos entender los dones verdaderos, o mejor dicho, lo voy a cambiar ahora, entender lo que produce los dones verdaderos. Noten versículo 3, por favor. Por tanto, conclusión de los versículos, del versículo 2 sobre todo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo sabemos si este don es genuino o no? ¿Cómo sabemos si esta éxtasis realmente proviene de Dios o no proviene de Dios? Por su doctrina, por lo que produce. Aparentemente, lo que pasaba en Corintios es que personas entraban en una especie de éxtasis y maldecían a Jesús. Noten, ahí lo dice. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, estas personas, aparentemente, en este supuestamente éxtasis, maldecían a Jesús. Y los corintios pensaban que era de Dios. Bueno, la realidad es que uno de los problemas que tenemos al entender Corintio es que Pablo, respondiendo a preguntas, dice cosas que no las explica. Entonces, no sabemos muy bien cómo eran los cultos exactamente en ese tiempo. Entonces, bueno, debemos, a través de unir las cosas que va diciendo, debemos tratar de entender cómo es que pasaba esto. Lo que rápidamente viene a mi mente, tal vez a la tuya también, es cómo alguien puede decir a Jesús anatema y no darse cuenta que no es de Dios. ¿No? O sea, eso,
paso 1 de ser creyente, no sé. O sea, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, algunos piensan que esto era hipotético, o sea, como que Pablo da que no pasaba esto, que es algo hipotético, pero es muy raro que Pablo use algo hipotético tan fuerte. Sino que esto pasaba. Algunos dicen, bueno, esto tenía que ver con que cuando se los llevaba a los tribunales para ser apresados, lo que sea, ellos maldecían a Jesús para librarse, pero la realidad es que el contexto no tiene nada que ver con tribunales. No hay ningún, o sea, sí, capítulo 6 habla de tribunales, pero nada que ver con persecución. Nada que ver. Sino lo más probable es que esto realmente pasara y tenía que ver con un pensamiento de lo que empezó a ser el gnosticismo. El gnosticismo se desarrolla en el siglo II, pero lo que empezó a ser el gnosticismo, digamos, una semillita, vamos a decir así, del gnosticismo, donde en ese tiempo se diferenciaba lo que era lo espiritual y lo carnal, y se decía que el cuerpo, la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces gente podía supuestamente maldecir a Jesús, a la carne, vamos a decir, al humano, por decirlo de esta manera, así se interpretaba, y bendecir al Cristo, como que una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Decían que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el bautismo y lo abandonó en la cruz. Entonces ellos, supuestamente, influenciados por esta corriente, ellos maldecían a Jesús, supuestamente, mientras adoraban al Cristo. Y esto lo podemos ver por la escatología sobrerealizada que ellos tenían. O sea, ellos, según leemos en capítulo 15, cuando Pablo habla de la resurrección, ellos no es que no creían en absolutamente nada de la resurrección, sino que ellos pensaban que la resurrección ya se efectuó. O sea, que la resurrección es espiritual. No va a haber una resurrección física. Ya todos los creyentes hemos resucitado. Pablo dice, no, eso no es así. Eso no es así. Vamos a resucitar físicamente, Jesús resucitó físicamente, Jesús va a volver, etc. Entonces, aparentemente, estas personas, influenciadas por esta corriente filosófica y movidos por este éxtasis, por esta cosa espectacular que, no sé, capaz empezaban a temblar o qué sé yo, y por todo esto decían, wow, esto es de Dios, esto es de Dios. Mirá, estaban maldiciendo a Jesús, pero por lo que pasaba, digamos, por el evento, decían, esto es de Dios. Pablo le dice, no es de Dios. Si no hay una declaración correcta de lo que la Biblia dice, no es de Dios. Lo mismo podemos decir hoy en día. Si esa persona que supuestamente hizo un milagro, oró por tal persona que estaba muy enferma de cáncer y se sanó, realmente se sanó. Esa persona ahora dice algo, mejor dicho, una herejía, no es de Dios. No te tienes que temblar el pulso, no es de Dios. En el Antiguo Testamento nos habla sobre eso. Si alguien hace un supuesto milagro y después te lleva a adorar ídolos, mátenlo a ese. No ahora, en el Antiguo Testamento era eso. Mátenlo, no tiene nada que ver con Dios, Si las personas se están tirando al piso y están haciendo cualquier espectáculo, digamos, y no sé, a reír, a actuar como animales, a saltar, a correr, a no sé qué cosa, en el Espíritu Santo supuestamente. Y luego la persona que va a predicar abre la Biblia y dice cualquier cosa, cualquier herejía, que no te tiemble el pulso. Eso no es de Dios. Pero nos cuesta decir eso, ¿no? A algunos no les costará tanto, pero a otros sí les costará. Decir eso no es de Dios, les costará. Entra a una iglesia donde está llena de gente, y uno dice, ¿cómo voy a decir que Dios no está acá? Si mira la cantidad de personas que hay. Bueno, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene importancia. Un pastor de una mega iglesia, miles de personas en Estados Unidos, predicando sobre Juan 16:7, dice lo siguiente. Lo cito a este hombre, dice, pero de cierto os digo, es por vuestro bien que me voy. O sea, está citando Juan 16:7, cuando Jesús dice que se va a ir. Y dice este pastor, de una mega iglesia. ¿Cómo puede decir algo así Jesús? Dice este hombre. ¿Cómo puedes decir que es bueno que te vayas? Te seguimos, confiamos en ti y ahora nos dejas. Dice este hombre, ¿no? Entonces este hombre parafrasea el texto y dice, no te dejaré. Y agrega este hombre, de esta mega iglesia,
estoy cambiando de forma. Estoy cambiando de forma. Eso es una herejía. Modalismo se llama esa herejía. Estoy cambiando de forma. Eso ataca a la Trinidad. Bueno, ese pastor no es de Dios. No es de Dios. No importa que tenga una mega iglesia, que haga milagros, no importa. No es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque está torciendo la Escritura. Así que no importa la experiencia que tengas, no importa la supuesta experiencia de pastor, ¿qué predica? Pregúntate eso. ¿Qué predica? ¿Abre la Biblia y predica lo que dice la Biblia? ¿O luego hace este supuesto milagro? Te dice que, no sé, o que le dé su dinero, o que yo no sé, cualquier cosa. ¿Qué te dice? Bueno, si después de este supuesto milagro te dice una herejía, o sea, algo no fundamental, una herejía, algo que ataca el Evangelio, que no te tiemble el pulso. Que no te tiemble el pulso, eso no es de Dios. Y entonces, ¿cómo explicas los milagros? No sé. ¿Cómo explicas que tal persona habló en lengua, entre comillas? No sé. Pero eso no es de Dios. Porque nadie puede llamar a Jesús anatema y decir que eso proviene del Espíritu Santo. Nadie puede decir que ese milagro proviene del Espíritu Santo si luego esa persona blasfema el nombre de Dios. Nadie. Y continúa Pablo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, obvio, esto quizás nos llama la atención porque cualquier persona puede llamar a Jesús Señor y no ser un creyente. Y incluso Jesús dice en Mateo 7, algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo le diré, nunca os conocí. Bueno, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que nadie puede decir realmente, o sea, nadie puede decir realmente Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y implícito en esa declaración, Jesús es Señor, está el someterse a su señorío. Si no es por el Espíritu Santo. O sea, ninguna persona puede decir Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es Dios que vino, se hizo hombre para morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y me someto al señorío de Cristo, si no es por el Espíritu Santo. Una persona no puede hacer eso solamente por el Espíritu Santo. Dice Juan 3, 7 y 8. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, no sabemos muy bien cómo funciona el nuevo nacimiento, no lo vemos el nuevo nacimiento, pero vemos sus frutos. Vemos sus frutos. Solamente una persona puede aceptar a Jesús, puede arrepentirse de sus pecados, puede poner su fe en Jesús, solamente si Dios le da vida. Si Dios le da vida. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estamos muertos. ¿Cómo un muerto puede creer? No. ¿Un muerto se puede levantar y seguir a Jesús? No. ¿Un muerto puede levantar su mano? ¿Puede pasar al frente? ¿Puede hacer una oración un muerto? Está muerto. Para que esa persona siga a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Resucitar, ¿no? Revivir, no sé cómo le quieren llamar. Para que hable, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener vida, si no, no, bueno. Para que alguien diga Jesús es Señor, si alguien realmente reconoce a Jesús como Dios, como su único y suficiente Salvador, no está confiando en sus obras, no está confiando en sus medios, está confiando en Jesús, lo está declarando, pero no solamente, no declarando como se hoy el día la palabra, sino lo está manifestando, está diciendo Jesús es Señor y a su vez está sometiendo a su señorío. Esa persona es de Dios. Esa persona ha nacido de nuevo, porque nadie puede reconocer a Jesús como Dios y someterse a su señorío si el Espíritu Santo no mora en esa persona. No hay manera. Nosotros nos damos cuenta si una persona es de Dios, si un don es verdadero o no, en primer lugar, porque vemos si esa persona luego de ese supuesto don o ese supuesto milagro, lo que sea, predica la Biblia o no, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos damos cuenta por cómo está viviendo la persona. ¿Cómo está viviendo la persona? Se dice hoy en día, tal vez en algún momento os habrá dicho o se dirá o no sé, acá no hablamos en lengua, no hacemos milagros, nada de eso. Entonces, capaz alguien entra y dice, acá no está el Espíritu, acá no está el Espíritu, no sé si te lo habrán dicho. Acá no está el Espíritu, porque acá no hay ninguna manifestación
no hay milagros acá, no, nadie habla en lenguas, acá no está el Espíritu. Esto no es una iglesia, porque no está el Espíritu. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos si está el Espíritu o no? Bueno, sabemos si está el Espíritu por si se predica la palabra y por si las personas son transformadas por lo que la Biblia dice. Si vos entras a una iglesia y no hay milagros, no hay lenguas, no hay sanidades, pero se predica la Biblia, se predica lo que la Biblia enseña. A su vez, las personas de la iglesia son transformadas por la palabra de Dios. Dios está ahí. Aunque nadie se caiga del piso, aunque nadie haga un milagro, aunque nadie hable en lenguas, Dios está ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque dice Pablo. Porque la evidencia de que Dios mora en una persona, o podemos decirlo de otra manera, la evidencia de que Dios está en la iglesia, en medio de su iglesia, es porque se predica la verdad y se vive la verdad. Porque se predica claramente el Evangelio y las personas son transformadas por el Evangelio. Porque el que era un peleador, ahora es una persona que busca la paz. Porque el que era un perezoso, ahora es alguien que se esfuerza. Porque el que era un inmoral, ahora ha dejado su inmoralidad. Porque el que maltrataba a su familia, ahora ama a su familia. Entonces podemos decir con tranquilidad, Dios está en esa iglesia. Porque ellos están declarando, o sea, están con sus labios, están reconociendo que Jesús es Dios y vemos que las vidas están siendo transformadas y solamente eso lo puede hacer Dios por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Así que si en una iglesia, no importa qué milagro se haga, qué sanidad haya, y esto tenemos que dejarlo claro de entrada, porque nos va a pasar, pero yo fui a esa iglesia y el pastor me oró y yo me sané. Según Pablo eso no es evidencia. ¿Se dieron cuenta, no? Acá Pablo en ningún momento dice, bueno, pero ¿se sanó la persona? Ah, si se sanó es de Dios. Y si no se sanó no es de Dios. Ah, ¿eso que habla es un idioma real o no? Ah, si es un idioma real es de Dios. Si no, ¿se dieron cuenta que para reconocer qué es un don y qué no es un don, Pablo no entra en eso, no entra. Pablo hace solamente una pregunta. ¿Qué dice esa persona? ¿Y cómo vive esa persona? Así que nosotros debemos evaluar qué es de Dios o qué no es de Dios según lo que se predica ahí. Para terminar, si no está el Evangelio, no es iglesia. Si no está el Evangelio, no es iglesia. Si en ese lugar no se está enseñando a las personas que están enemistadas por Dios, que por su pecado merecen el infierno, y que la única manera de escapar, vamos a decir así, de la ira de Dios, es por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, arrepintiéndose y creyendo en Él. Si no se habla del Evangelio, no es iglesia. No es iglesia. Y lo voy a comprobar con la Biblia. Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro. ¿Y cuál es la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a decir así, el Evangelio resumido. O sea que sobre esa declaración básica del Evangelio, y tan importante, es que Dios va a edificar su iglesia. Entonces, si nosotros quitamos esa declaración del medio, ¿sobre qué va a edificar la iglesia del Señor? No hay iglesia. No importa que se canten canciones, quizá la que nosotros cantamos acá, podría ser, no sé. No importa que se hagan cosas espectaculares. No importa que el pastor de enfrente diga, con Jesús podés, con Jesús podés. Con Jesús podés no es evangelio. El otro día hacíamos chiste cuando estábamos trabajando acá todo el tiempo. Filipenses 4.13, ¿no? No puedo, Filipenses 4.13, en chiste le decíamos. Claro, porque puedes citar versículos, pero Filipenses 4.13 no es el evangelio. O sea, salvo que lo ponga en su contexto, por supuesto que sí. Pero no se trata de citar versículos, se trata de, ¿está el evangelio? Y nos cuesta, porque dice iglesia, tiene el cartel, porque se dice algunas cositas de Dios, porque hay eventos espectaculares, pero si no está el evangelio, si no se predica el evangelio y las personas se someten al señorío de Cristo, no hay iglesia. Así que para no ignorar los dones espirituales debemos estudiar lo que la Biblia dice, debemos diferenciarlos de los cultos paganos y en tercer lugar debemos entender los verdaderos dones. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, por favor, que tú nos ayudes a poder aplicarla a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, a todos aquellos que te conocemos, que somos tus hijos, que tú nos ayudes a poder usar los dones que tú nos has dado para tu gloria,
para la edificación de tu iglesia. Por favor, que no ignoremos este tema, que no simplemente se trate, Señor, de estudiar un tema para debatir o para refutar a otros, sino que queremos que podamos estudiar este tema con el anhelo, Señor, de poder usar las herramientas que tú nos has dado para tu gloria, para la extensión de tu reino. Guárdanos, Señor, de desviarnos de tu verdad. Guárdanos, Señor, de comenzar a predicar experiencias. Guárdanos de apartarnos de tu palabra, Señor, por favor. Ayúdanos a poder mantenernos firmes en la verdad. No importa lo que otros digan, no importa los supuestos milagros o cosas que se hagan en otra iglesia, Dios. Ayúdanos a nosotros a mantenernos fieles a tu palabra, predicando tu palabra y viviendo tu palabra. Y también te rogamos, porque si hay aquí en medio nuestro alguien que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe, que tu Espíritu Santo le dé vida para que pueda creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.